Hola mis queridos estudiantes de tercero y cuarto de la asignatura de música, les saludo muy cordialmente. A través de esta clase virtual quiero compartir con ustedes un repaso de los contenidos que hemos estado enviando a sus casas en las últimas fichas de aprendizaje y la evaluación formativa de la asignatura de música. Nosotros estuvimos trabajando el sonido. Entonces nosotros lo primero que debíamos entender era que el sonido se produce debido a la vibración de un cuerpo. Esto quiere decir que el sonido viaja a través de ondas en todas direcciones y que también el sonido se transmite por distintos medios, como por ejemplo la voz, ¿cierto? Los instrumentos musicales y a través del aire. También teníamos la intensidad, que es la característica que nos permite clasificar los sonidos en fuertes o débiles. Esa es la intensidad. Entonces, si yo hablo así, despacito, mi intensidad es baja, ¿cierto? Pero si yo hablo así más fuerte, subo la intensidad, entonces mi voz es más fuerte y esto es la intensidad. El tono también, que es otra parte importante, ¿cierto?, del sonido, es la característica que nos permite clasificar los sonidos en graves o agudos. Esto quiere decir que sí, yo puedo hablar así o puedo hablar así. Entonces, es grave o agudo el sonido y esto está definido por el tono. El timbre nos permite distinguir la fuente sonora de los sonidos. Por ejemplo, al identificar las voces de las personas o reconocer qué instrumento emitió una nota musical, ¿cierto? Entonces, habiendo comprendido todas estas partes que son partes que conforman el sonido, pasamos a la relación del sonido con el oído. Ustedes saben que el sonido a nosotros nos llega al oído, ¿cierto?, a través de el tímpano. El sentido de la audición permite percibir los sonidos del entorno, esto quiere decir de todo el ambiente que nos rodea, y distinguir sus características. Entonces, como señalábamos anteriormente, el órgano de la audición es el oído, ¿cierto? El oído, porque a través de él es que nos llega el sonido, y de algunas de las estructuras que lo conforman, que son estructuras muy frágiles y que se pueden lesionar al ser expuestas a sonidos de una intensidad elevada. Esto quiere decir, recordando, ¿cierto?, la intensidad del sonido que se puede medir y la unidad de medida de la intensidad que nosotros usamos se llama decibel. Entonces, también el sonido puede experimentar la absorción y la reflexión. ¿Qué son estas dos características del sonido? Bueno, la absorción es cuando un sonido pasa de un medio a otro. Parte de este sonido, ¿cierto?, que está pasando, se absorbe. Por otra parte, la reflexión es cuando un sonido se refleja, generalmente cambia de dirección y pierde su energía. Es decir, su intensidad disminuye. Por ejemplo, cuando nosotros estamos cerca de una persona y le estamos conversando, nuestra intensidad es fuerte, ¿cierto? La intensidad del sonido es fuerte porque la persona está cerca, entonces el sonido le llega con una intensidad fuerte. Pero si la persona se aleja 10 o 20 metros, ya el sonido comienza a perder la intensidad porque pierde energía. Esto es la reflexión. Finalmente nos encontramos con la evaluación formativa número 1 de nuestra asignatura de música, y aquí ustedes deben responder las siguientes preguntas que aparecen. Primero, ¿cierto?, son preguntas de desarrollo. ¿Qué es el sonido? Entonces van a revisar sus fichas, respondan, ¿cierto?, lo que hemos aprendido de acuerdo a la ficha de aprendizaje. ¿Qué es el sonido? Pregunta número 2, ¿qué sentido permite percibir los sonidos del entorno y distinguir sus características? Lo que hablábamos recién, ¿cierto? Entonces pueden retroceder el video o volver a revisar su ficha de aprendizaje. Número 3, ¿qué es la absorción y la reflexión? Algo que también estamos hablando en este video, ¿cierto?, y que tiene que ver con el ejemplo anterior. Finalmente tenemos la actividad o pregunta número 4, que es una
actividad donde ustedes tienen que marcar con una X las imágenes que emiten sonido, solo las imágenes que emiten sonido. Por ejemplo, la guitarra eléctrica, si emite sonido la marcan con una X. Esta taza de café o de té, ¿cierto? Si emite sonido la marcan con una X. Y así van marcando con una X todas las imágenes que emiten sonido. Espero que esta clase les haya sido de utilidad y que hayan podido aclarar sus dudas. Me despido con un fuerte abrazo de ustedes. Bye bye.